Buenas tardes, de nuevo aquí y esta vez con otro invitado de lujo, de verdad. Es Iván López García de la Riva, un grandísimo profesional, especialista en algo que casi nadie sabe en España, ni domina. Bienvenido, Iván, cuéntanos primero un poquito quién eres y después cuéntanos por qué llegaste a interesarte por los contratos laborales de los deportistas de élite. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por compartir estos minutos. Soy socio director del área laboral de un despacho básicamente laboralista y soy profesor también en la Universidad Complutense. ¿Qué despacho es, chiquillo? Hace un poco de publicidad. De Antón Pedrajas Littler. Bueno, un despacho, ya digo, creo que de referencia en el mundo del derecho del trabajo, ¿no? Es de referencia de verdad. Y bueno, pues a través de clientes nuestros, somos abogados de uno de los sindicatos, bueno, del sindicato seguramente más importante de fútbol profesional en España, pues nos hemos ido acercando a lo largo de los años al mundo del deporte profesional desde la perspectiva laboral. Y esa es un poco la razón por la que estamos en este mundo metidos. Es muy interesante, la verdad. ¿Por qué los deportistas profesionales tienen una normativa laboral específica? Pues mira, esto viene, como sabes, ya en el año 80 el legislador decidió que había algunas actividades que merecían un tratamiento especial, ¿no? Y entre ellos, pues desde entonces consideró que el deporte profesional era uno de ellos, ¿no? Seguramente la corta duración que tiene la vida de los deportistas, ¿no? Pues es un dato que introduce la necesidad de que haya elementos particulares en el contrato, en la extinción del contrato. Ese es uno de ellos. La particularidad, la disponibilidad que tienen que tener los deportistas con sus clubes, ¿no? En materia de jornada. Los deportistas viajan, están en régimen de concentración, trabajan los festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto pues genera particularidades. Lo que espera también el empresario, ¿no? El rendimiento económico, pero también social casi, que espera el empresario del deportista, ¿no? Pues esto genera, pues por ejemplo, que en el régimen sancionador no se aplique la suspensión de empleo y sueldo, porque casi es más perjudicial para el que se lo pone que para él, claro, sí. Claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay una serie de particularidades que parece que justifican que haya una regulación que se aparte, al menos en algunos aspectos, de la regulación general del resto de los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de deportistas de élite, todos nos vamos a cuatro, o sea, Rafa Nadal, Messi, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, gente así. Realmente, jurídicamente, ¿quiénes son sujetos, deben ser sujetos de esta regulación para deportistas de élite? ¿Solo estos o alguno más? El ámbito de aplicación de esa normativa, la verdad es que ha ofrecido problemas y tal. Efectivamente todos pensamos en ese tipo de deportistas, ¿no? Pero la ley del deporte, la ley 39 del año 2022, una cosa que deja clara y que creo que es importante es que el carácter profesional del deportista no se define porque participe en una competición profesional, porque hay competiciones profesionales y calificadas legalmente como profesionales y otras que no lo son. Y uno de los elementos precisamente que sirve para calificarla como profesional es que se generalice en esa competición la existencia de relaciones laborales profesionales, es decir, es al revés, ¿no? Entonces nos encontramos con la posibilidad de que haya deportistas profesionales en competiciones no profesionales, ¿vale? Es decir, deportistas de tercera división, de divisiones regionales, que pueden tener relaciones laborales deportivas, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que sucede es que los problemas que surgen se resuelven técnicamente a partir de las notas definitorias de esa relación. Entonces, por ejemplo, se configura la relación como regular, ¿vale? Pues entonces esto nos permite dejar fuera a algunos deportistas, a los boxeadores, a Rafa Nadal, a los tenistas, ¿y por qué? a los golfistas, ¿sí? ¿vale? Porque no mantienen una relación estable con una entidad deportiva para la que presten servicios. En su caso podrían entenderse, admitirse, sería dudoso también, que mantiene relaciones esporádicas. Bien, esa falta de regularidad permite excluir a esas personas, ¿vale? La falta de voluntariedad, la prestación obligatoria en las selecciones nacionales no está cubierta por la relación laboral especial, está expresamente excluida, no hay voluntariedad, ¿no? El concepto de práctica deportiva, por ejemplo, pues ha servido para distinguir y con soluciones que pueden ser más o menos discutibles. Los entrenadores, pues se les considera deportistas profesionales. Los preparadores físicos, se les considera
deportista. Al fisioterapeuta no, al utillero tampoco. Es decir, que el concepto de práctica profesional pues también es discutible. Y luego, otro importante, ese nivel al que me refería al principio, es la remuneración. Hay un amateurismo marrón que hay que distinguir del deportista profesional, ¿no? Entonces, muchas veces se intenta vestir de amateur lo que en el fondo es profesional y se viste desde el punto de vista remuneratorio, intentando vestir de compensación de gastos lo que son salarios, ¿vale? Entonces, este es un elemento que ha dado juego para distinguir esas dos figuras, ¿no? Y seguramente en categorías medias y más inferiores es un elemento importante. Seguro que sí, porque se debe dar bastante. Claro, ¿no? claro. Vale. Cada vez los deportistas son más precoces, es decir, empiezan antes. Entonces, ¿qué límites laborales existen para la firma de contratos, por la edad? ¿Nos puedes explicar un poco esto? Porque no está permitido trabajar por debajo de los 16, ¿verdad? Sí, efectivamente. La regla general es que los límites son los mismos que tenemos para los trabajadores ordinarios, mayores de 18, entre 16 y 18 si tienen autorización, etcétera. Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, de un lado hay una normativa internacional, los reglamentos FIFA, que, hablando de fútbol, que impide la contratación, la transferencia internacional de menores de 18. ¿Vale? Por tanto, ahí ya hay una limitación. Es verdad que hace algunas excepciones, que luego hay que delimitar, por ejemplo, si los padres cambian de domicilio, pero tienen que cambiar no porque hayan fichado al joven, sino por otras razones, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una serie de excepciones. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, que cada vez los clubes quieren que los jugadores estén vinculados con ellos antes, ¿vale? Porque claro, quieren asegurarse que a los 16 años están incorporados. Entonces eso da lugar a la firma de precontratos, por los progenitores con los clubes, ¿vale? Bueno, eso se ha cuestionado y nuestros tribunales han entendido que eso supera el poder de representación de los progenitores, ¿no? Que afecta a actos personalísimos del joven, que influyen en el diseño y en el desarrollo de su carrera profesional futura, que compromisos a largo plazo o penalizaciones importantes si no se firma ese contrato, que son radicalmente nulos, ¿no? Entonces, toda esa declara la nulidad, qué interesante. Se ha declarado la nulidad. Qué barbaridad. Bueno, es curioso, sí, porque en el fondo hipotecar la vida de tu hijo. Claro, o sea, lo que hoy puede ser bueno, mañana puede dejar de serlo. Claro, efectivamente. Todos los años en diciembre, y sobre todo en junio, oímos hablar de jugadores que quedan en situación de libres de agente o de agente libre, o vemos como los precios de su traspaso son sustancialmente menores que en los últimos periodos de la duración del contrato. ¿Cuál es el régimen laboral de duración de estos contratos? ¿Cómo funciona? Pues ahí, en razón de esas particularidades que decíamos al principio, lo que sucede es que se rompe el principio de estabilidad en el empleo, ¿no? Es decir, se piensa que la estabilidad en el empleo no es el valor para el deportista. El deportista tiene más valor en poder renegociar su contrato periódicamente, en poder cambiar de club o de empleador, de entidad deportiva periódicamente. Ahí es donde puede sacar rendimiento realmente a su carrera profesional, aumentar sus patrocinios, obtener mejores retribuciones, mejores ingresos de publicidad, etc. Entonces, la regla es que son contratos de duración determinada, ¿vale? Entonces, eso en la práctica luego, depende de las modalidades deportivas, pues nos encontramos con diferentes circunstancias. En el fútbol, pues pensamos normalmente que es una temporada, varias temporadas, media temporada, cuando entran en las ventanas de invierno, pero hay otros deportes, en baloncesto, por ejemplo, que se hacen contrataciones mucho más concretas, para una semana, para una parte de la competición, es decir, ahí hay mayor agilidad, ¿no? Y luego, a partir de ahí está el régimen de prórrogas, que bueno, pues se permite la prórroga siempre y cuando ahí se hace una salvedad en favor de los deportistas, que se establezca la prórroga en el momento en el que se extingue el contrato. Es decir, no se puede establecer una prórroga al principio del contrato. Hay algunas excepciones. ¿Y si no lo recoges? No se puede. Si no lo recoges, habrá que, en su caso, en el momento que se extinga el contrato, decidir de mutuo acuerdo si se prorroga o no se prorroga. Hay algunas cosas interesantes también en materia de prórrogas. El convenio, por ejemplo, el convenio colectivo de fútbol femenino, y ahora ayer se aprobó en el Congreso el proyecto de ley de paridad en la representación, y ahí se introduce una modificación que traslada esa previsión más o menos del convenio femenino, que establece que las deportistas, en este caso las y los deportistas, en una situación de embarazo, en el último año de contrato, tiene derecho a que se prorrogue un año más el contrato, ¿vale? Por ejemplo, hay una previsión expresa
que tiene fundamento en materia de igualdad. Y hay otras previsiones que inciden indirectamente, que también son curiosas, que son las llamadas listas de compensación. Esto lo que significa es que, como sabes, había una regulación de las cláusulas de rescisión, perdón, de retención. Eso se eliminó y entonces, para compensar a las entidades deportivas, se estableció la posibilidad de establecer derechos de compensación por formación. Esto se ha llevado a los convenios, en fútbol sobre todo, y eso lo que se determina es que haya periodos en los que al final en el último año, si el jugador o jugadora tiene menos de 23 años, el club lo puede colocar en una lista de compensación. Y entonces ahí fija una cantidad. Entonces el club que quiera contratar a ese deportista debe pagar al club de origen esa cantidad con un porcentaje que corresponde al deportista, ¿vale? En el caso de que no haya nadie que quiera ficharle, porque eso puede desincentivar el fichaje, pues entonces lo que sucede es que el deportista tiene derecho a que el club le prorrogue un año más y le suba las retribuciones un 7% de la cantidad que ahí se ha fijado. ¿Es una cantidad fija, el 7%? Sí. Sí. O sea, no es el se IPC, puede mejorar si quiere, pero el mínimo los convenios es el 7%. establecidos se establecen el 7% de esas cantidades. Lo que pasa es que la cantidad, los convenios dicen, y esto puede dar lugar a abusos, que la cantidad la fija libremente el club. Entonces, bueno, ahí ya debe ser complicado. Sí. ¿Qué derechos y obligaciones surgen de los casos de traspasos de deportistas o de las cesiones, en los casos de cesión? Bueno, los traspasos estamos todos muy acostumbrados a verlos, ¿no? En definitiva es una extinción de mutuo acuerdo, bueno, es una extinción de acuerdo entre tres partes, ¿no? El club cedente, el club cesionario y el deportista, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente lo que surge es una posible compensación al club cedente, que extingue el contrato anticipadamente y cede los derechos federativos al otro club. Y en ese traspaso, en principio, si no se establece otra cosa, también el deportista tiene una participación, que ahí se establece en el 15%. Se puede mejorar, se puede pero mejorar y también se puede eliminar, porque cabe la posibilidad de que no haya ninguna compensación para ese club. Muchas veces vemos que un club tiene un deportista que le está claro. Dice, te lo regalo y no me lo devuelvas. Claro. Entonces esa es una posibilidad. Y luego también existe la posibilidad de, ahí sí, mutuo acuerdo, la mera baja voluntaria del deportista, que es posible por el derecho constitucional a la elección de trabajo, ¿no?, de profesión, pues puede determinar, y ahí sí el contrato de trabajo es importante que fije unas cláusulas, una indemnización en favor del club. Es cláusula penal, es cláusula indemnizatoria, bueno, cualquiera de los casos es cláusula modulable por el juez en función de las circunstancias que concurran, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Hablando de retribuciones, ¿vale? Que todos tenemos en la mente las millonadas que pueden llegar a ganar los deportistas de élite. ¿Qué parte de esas retribuciones tienen los derechos de imagen y cómo se regula? Bueno, los derechos de imagen son casi, en la actualidad y en determinados niveles, son casi parte de son parte de la vida retributiva y profesional de los deportistas, ¿no? Entonces, realmente lo que se regulan son los derechos patrimoniales derivados de la comercialización de los derechos de imagen, no el contenido constitucional, ¿no? Bueno, ahí, por ser esquemático, si se produce una cesión de los derechos al club o se produce mantenimiento de los derechos por parte del deportista y una cesión para el uso de determinados de la imagen, por ejemplo, por parte del club, pues todo lo que el trabajador reciba en principio tiene naturaleza salarial, ¿no? Claro, ahí, para evitar esa calificación y los efectos de esa calificación y con las dudas que pueda generar tributariamente eso, pues a veces se produce la cesión por el deportista de los derechos a sociedades en las que él participa y a su vez un negocio entre esa sociedad y el club. Eso puede cambiar el régimen tributario, etcétera, y bueno, al final son acuerdos. ¿Y qué otras particularidades hay en el tema retributivo de los deportistas de élite? ¿Hay alguna peculiaridad más que nos puedas contar? Bueno, una, por ejemplo, es que los deportistas profesionales, y en esto hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar los contratos de trabajo,
El Real Decreto permite la aplicación de algunas previsiones de la ley general, de la ley ordinaria, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad, y se ha producido, que un jugador, por ejemplo, pacte una determinada retribución y es fichado, por ejemplo, en primera división, y luego resulta que el equipo desciende. Los ingresos del club también son mucho menores. Ahí en ocasiones se ha aplicado la modificación sustancial de condiciones de trabajo de manera unilateral por parte del empresario y en ocasiones ha prosperado, entendiendo que existe una causa económica que justifica que la retribución sea minorada, ¿no? Claro, para salir al paso de eso es fundamental el contrato de trabajo. Entonces, es conveniente que los agentes o que los abogados que asesoren a los deportistas tomen en consideración la potencial incidencia de esas circunstancias, previéndola, ¿no? Decir, oye, pues se va a reducir, si pasa esto se reduce, si pasa esto no se reduce, ¿en qué medida se reduce? Bueno, eso es importante. Y luego otras particularidades que podemos tener, pues son las garantías de los salarios. De los convenios colectivos, aquí estamos en un mundo que maneja mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces, y además el mercado de los clubes, digamos, están bajo el control económico de las ligas profesionales, con lo cual existe y se produce la posibilidad de que entre las ligas profesionales y las organizaciones sindicales se alcancen acuerdos para garantizar el cobro por los deportistas de las retribuciones que les correspondan. Lo recordamos en los años, ya tengo canas, en los años 80, 90, ¿no? La de problemas que había de insolvencias por parte de los clubes, que ahora afortunadamente están mucho más o cuando se intervino el Athletic de Madrid y no sé, nadie cobraba, sí. Ese tipo de circunstancias. Sí. Estamos hablando de un tipo de deportistas que tienen una gran influencia en la sociedad en cuanto a declaraciones que puedan realizar y tienen una sobreexposición pública y una gran influencia pública. Esa sobreexposición o esa exposición pública, ¿cómo puede afectar al club y qué puede pasar ahí? Bueno, ahí entramos en el mundo seguramente de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, siempre en la facultad, siempre cuando hablamos de los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo, siempre decimos que el trabajador no lleva una mochila y deja la mochila de sus derechos fundamentales en la puerta del centro de trabajo, ¿no? Está claro. Está claro. Pero también es verdad que la pueden liar parda. La pueden liar parda y por tanto tiene que ejercer esos derechos de manera matizada, ¿no? Entonces, es verdad que esa sobreexposición puede dar lugar a que tenga mucha más repercusión determinadas manifestaciones por parte del deportista. Los convenios colectivos, por ejemplo, califican eso como infracciones graves, curiosamente no como infracciones muy graves, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en una sentencia no ha tomado en consideración como una limitación excepcional, y si quiere, el derecho a libertad de expresión, el hecho de esa sobreexposición, ¿no? De tal manera que nos moveríamos en los márgenes casi ordinarios tuyos o míos o de cualquiera. En tu puesto de trabajo y conforme a la buena fe que te es exigible en el desarrollo de una relación laboral, ¿no? Y si, por ejemplo, es una metedura de pata muy gorda, de estas que sales en prensa, televisión, en todo, el club no puede ver perjudicada su imagen y reclamar eso. Puede reclamar disciplinariamente, o sea, puede imponer sanciones disciplinarias, pero siempre dentro de lo que le contempla, le establece el convenio, porque existe un principio de tipicidad en la sanción y el convenio las califica como faltas muy graves. Por ejemplo, no contemplaría una sanción consistente en el despido, ¿no? Ya. El despido procedente. Es que también, depende de quién sea, tampoco te interesa despedirle. Claro, o sea, claro, sí. Hay que intentar reconducir las cosas, ¿no? Y finalmente, la última pregunta, cuéntanos un poco en cuanto cómo se articulan los derechos colectivos, si los tienen, de los deportistas de élite, y el tema sindical en el que tú eres experto, que es algo muy curioso. Yo nunca hubiera pensado que, yo qué sé, que cualquiera de estos grandes futbolistas pues pudieran pertenecer a un sindicato. Sí, pues sí, si lo hacen. Se produce en este sector un efecto curioso, o singular, si se quiere, que es que por un lado no hay representación legal de los trabajadores, porque no hay elecciones a representantes legales de los trabajadores, porque... O sea, no tienen liberados sindicales, eso está bonito. No tienen. La figura, esto funciona por vía de hecho, ¿no? La figura del capitán del equipo se convierte en representante de facto. Bueno. Es quien interlocuta con el empresario normalmente en muchas cuestiones, los capitanes del equipo, es decir, por vía de hecho, ¿no?
Y sin embargo existe un altísimo nivel de sindicación. Es decir, la sindicación en primera y segunda división debe estar en jugadores en torno al 90 y tantos %. Pues es alucinante, sí, debe ser uno de los pocos sindicatos que todavía tiene tirón. O sea, sí. Por el hecho de que están muy concentrados los intereses, son muy homogéneos los intereses, son muy activos desde esa perspectiva, y entonces pues, es una acción sindical especialmente respaldada por parte de los deportistas, ¿no? Y bueno, existen algunas particularidades en cuanto a la legitimación para negociar los convenios colectivos, y esos convenios colectivos normalmente han sido además apoyados masivamente por esos deportistas. En esos convenios colectivos, por ejemplo, la acción sindical y también la patronal, que ahí van de común acuerdo, tienen alguna preocupación que a mí me parece loable, que es por el futuro de los deportistas una vez que terminan su carrera profesional. Claro, es que eso es importante. Y entonces, porque claro, se producen situaciones en las que encontramos con jóvenes que tienen ingresos elevados, pero a lo mejor en un muy cortito periodo de tiempo, o han tenido una lesión después, o han jugado un año en segunda división y luego han bajado y no han vuelto a subir, ¿no? Entonces, si no se realiza una adecuada gestión económica y formativa, etcétera, durante esos periodos, pues a veces esas personas terminan la carrera y no se encuentran en la mejor de las situaciones. Muñecos rotos, realmente. Claro. Entonces, sindicalmente se hacen muchas acciones formativas, intentar tal, y en los propios convenios colectivos y a través de la participación de los sindicatos en los derechos televisivos de comercialización, en los derechos de comercialización de los derechos televisivos, en los rendimientos, pues se establecen fondos en el convenio colectivo para fin de carrera. También los propios sindicatos establecen mecanismos de previsión social para la finalización para el momento en el que finalizan la carrera deportiva, y bueno, pues son acciones sindicales. En general, yo creo que en este momento la patronal y los sindicatos, sobre todo el sindicato AFE, pues tienen una sintonía relativamente, siempre con la dialéctica, ¿no? Pero bueno, hay algunos puntos en los que avanzan de común acuerdo y tienen preocupaciones comunes. ¿Nos puedes contar algo? Es que es todo tan curioso, o sea, yo nunca pensé que los futbolistas tuvieran un sindicato, ni cómo se maneja todo esto. ¿Hay alguna otra cosa curiosa que nos pudieras contar para la audiencia? Bueno, quizá ahora el auge del fútbol femenino, por ejemplo, del deporte femenino, está planteando algunas cuestiones. Ahí hay una cuestión que es, si nos vamos a una comparación entre las retribuciones que recibe un jugador de primera división de fútbol profesional, convenio, no digo lo que luego contractualmente puedan recibir, ¿no? Pero en convenio, estaríamos hablando para 2024 de estar en torno a 190.000 euros de salario mínimo. Si nos vamos al fútbol femenino, estamos en 25.000. Entonces, ahí se ha planteado, incluso la audiencia, hemos tenido algún litigio y la Audiencia Nacional ha apuntado alguna idea por ahí, se ha planteado si ahí existe un problema de discriminación. Y bueno, al final lo que yo entiendo, y entiendo que de manera fundamentada se ha compartido en algunos foros, es que ahí no existe una discriminación. Es decir, estamos regulando competiciones distintas, con recursos económicos distintos. Es verdad que se va produciendo una convergencia entre los dos mundos, el fútbol masculino y el femenino, pero eso es a muy largo plazo. A largo plazo, ¿no? Adelantar apresuradamente esa convergencia puede generar el colapso de las estructuras deportivas, ¿no? En el fútbol femenino, por ejemplo, conviven equipos, el Madrid y el Barcelona, que tienen unas estructuras que están respaldadas por la estructura masculina, y existen otros equipos que no. Entonces no se pueden establecer condiciones homogéneas cuando la propia competición no lo es. Claro, no facilita esos recursos, ¿no? Lógico. Sí. Bueno, y ahí también la patronal y los sindicatos pues han actuado con pragmatismo y han fijado unos salarios mínimos razonables, con una idea además que es que no es muy frecuente, que es en el convenio colectivo han establecido una retribución variable en función de cuáles sean los ingresos que tengan los clubes como consecuencia de la comercialización de los derechos televisivos. Es decir, si al club le va bien, se produce
un cierto incremento Sí. de la retribución para las deportistas profesionales, Sí. lo cual pues a mí me parece un punto de cordura De verdad que sí. que han conseguido Sí, alcanzar. algo no muy normal en España, pero sí, me parece que tiene una lógica. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias de verdad por venir, ha sido muy interesante. Nada, un placer. Espero que a nuestra audiencia le haya interesado. Yo honestamente es la primera vez que me planteo que los deportistas profesionales puedan tener un sindicato, me parece algo sumamente curioso y muchas gracias porque ha sido una explicación estupenda. Nada, un placer. Y a ustedes darles las gracias por estar aquí y esperamos contar con ustedes próximamente. Gracias.